A finales de diciembre de 1916, un hombre insiste en que quiere hablar con el director general de seguridad en el despacho que éste tenía en la Puerta del Sol. No quiere confesar a nadie más lo que, desde hace 2 años, no le deja dormir. Intrigado por la insistencia, el director le permite pasar a su lugar de trabajo. Lo que el director de seguridad encuentra es un hombre con un aspecto inmejorable que le dice: He matado al marido de mi mujer y vengo a entregarme. Me llamo Ramón de los Santos Marracci. Yo soy Israel Viana, redactor de historia de ABC. Y yo soy Manuel Garre, de la sección de podcast. Hoy, en Estamos en la Historia, el veneno de Ángeles Mancisidor, un suceso que conmocionó a España. He matado al marido de mi mujer y vengo a entregarme. Me llamo Ramón de los Santos Marracci. El director supone que aquel hombre de aspecto misterioso y extraño se ha expresado mal, ya que su mujer no puede tener otro marido. Cree que se refiere a un crimen recién cometido, pero supone mal. Todo lo manifestado por el hombre es preciso. El crimen se había cometido 2 años antes, aunque esta historia comenzó muchos años atrás. Hablamos de un asesinato atroz planeado en realidad por una profesora de Santander de rostro dulce y aniñado, llamada María de los Ángeles Mancisidor. El suceso causó una gran conmoción en la época. Nos ayuda a contarlo en este podcast Marisol Donís, autora de Envenenadoras, reeditado ahora por Al Revés. Fue un crimen muy mediático. Todos los periódicos y las mejores revistas se ocuparon del caso, como por ejemplo Nuevo Mundo, Mundo Gráfico y Blanco y Negro. María de los Ángeles era hija de un cantante del coro de la Catedral de Santander. Su sueño desde joven fue estudiar magisterio y convertirse en profesora. Lo consiguió. Demostró desde muy joven tanto cariño por los niños que resulta prácticamente imposible pensar que pudiera cometer un crimen como aquel. Era muy guapa y su aspecto muy inocente. Tuvo muchos pretendientes, pero a ella solo le interesó uno, Ramón, un oncólogo respetado de la ciudad con una reputación inmaculada. Lo eligió y eligió mal. No sabía entonces que aquella relación sería la causa de todos sus males. Cuando Ramón presentó a María de los Ángeles a su familia, ésta la rechazó inmediatamente y no autorizó el noviazgo. La presión que sufrieron fue tan grande que finalmente rompieron su relación y cada uno siguió su camino. Ramón se fue a Cuba y ella se casó con otro de sus pretendientes, Dionisio Campos Alegre. Se casaron en Santander y como de dinero no andaban muy bien, tuvieron que marcharse a Madrid en busca de trabajo. Alquilaron una casa pequeña de la calle Jacometrezo, junto a la plaza de Callao. Su vida transcurrió con muchas dificultades. Años después, Ramón regresó de Cuba y se trasladó a Madrid. Había conseguido hacer fortuna, pero se había quedado viudo a pesar de su relativa juventud. La diferencia de estatus entre Ramón y Ángeles no impidió que reanudasen su amistad, recobrando la complicidad que tuvieron antaño, y finalmente se convirtieron en amantes. A partir de ese momento, a María de los Ángeles se le empezó a ver con bonitos y elegantes vestidos. Tuvo hasta una nueva criada para que atendiera a sus hijos. Con Ramón proveyendo en la sombra, la situación económica de María de los Ángeles mejoró. Cuando la situación económica de María Ángeles comienza a mejorar, notoriamente además, se la veía elegante, contrata una criada para cuidar a los niños, pues el marido parece mirar hacia otro lado, solo disfruta de su nueva situación. Aún así, a la pareja les estorbaba porque lo que querían era casarse. El marido de María Ángeles empezó a estorbar y Ramón comenzó a sugerir del modo más inocente la necesidad de que Dionisio desapareciera para siempre. De esta forma, podrían iniciar ellos una nueva vida y casarse, hacer lo que hace años no les permitieron. María de los Ángeles, enamorada como el primer día, acogió la sugerencia y empezó a diseñar un plan para matar a su marido. Lo primero que hizo fue enviar a los niños con la criada al pueblo.
Entonces, Ramón suministró a María Ángeles un paquete que contenía arsénico, en total 8 gramos. Ella lo disolvió en un vaso de leche que le dio a su marido, lo que provocó los primeros síntomas que acabaron con la vida de Dionisio el 9 de mayo de 1914. En el envenenamiento crónico se desarrolla un estado de salud, enfermedad que lleva a alopecia, uñas quebradizas, diarrea, pero son síntomas comunes a enfermedades. Se admite que la dosis letal es de 10 a 12 centigramos de ácido arsenioso, pero hay opiniones diferentes en cuanto a dosis porque no hay ninguna exacta, depende de muchas cosas, de que la víctima ya padezca alguna enfermedad o sobre todo el peso de la víctima. En dosis terapéutica, el arsénico se ha utilizado para combatir anemia, tisis, asma. Los síntomas de envenenamiento con arsénico son muy parecidos a las de enfermedades comunes y esto hace que de no sospechar nada raro se diagnostique cualquier enfermedad. Durante años fue el gran aliado de los envenenadores. Digamos que engrosó la cifra negra del crimen. Dionisio fue enterrado en el cementerio de la Almudena. La sepultura tuvo que ser costeada por Ramón, ya que la viuda y su difunto no tenían ahorros. Después de guardar el luto correspondiente y dejar pasar un tiempo de prudencia para evitar sospechas, normalizaron su relación y se casaron. Ambos criminales, junto a los hijos de ella y la criada, se instalaron en una lujosa casa de la calle Carranza e incluso tuvieron un hijo en común. Todo transcurría según su siniestro plan, el que, presumiblemente, les había traído la felicidad que tanto deseaban desde antaño. Sin embargo, un buen día a finales de diciembre de 1916, y para sorpresa del director general de Seguridad, Ramón decidió entregarse a la justicia y confesó su crimen. El director lo puso a disposición judicial y ordenó la inmediata detención de María Ángeles. Cuando los dos se presentaron ante el juez, declararon voluntariamente y dieron toda clase de detalles sobre el asesinato. Todo resultaba tan extraño e insólito que el juez ordenó la exhumación del cadáver de Dionisio para comprobar si todo era cierto. En la exhumación del cuerpo de Dionisio, al levantar la tapa del ataúd, vieron el cuerpo momificado, señal de envenenamiento por arsénico. Era una momia. Si no llegan a confesar, hubiera sido el crimen perfecto, porque la víctima padecía sífilis y tuberculosis y había un médico de cabecera que le visitaba a diario. Cuando le avisan a ese médico para comunicar el fallecimiento, pues este pensó que era el desenlace normal y extendió el certificado sin ver el cadáver. ABC cubrió el juicio con mucho detalle y publicó numerosas fotografías de los acusados y del cadáver de Dionisio en avanzado estado de descomposición. Ramón fue encarcelado en la prisión de Moncloa y María Ángeles en la Galera. Durante su encierro, los amantes mantuvieron correspondencia entre ellos, sin aclarar jamás por qué se habían entregado después de haber conseguido lo que deseaban desde hace años. En una de las cartas de María Ángeles a su querido Ramón, ésta le confesaba: «Yo también duermo poco, Ramoncín mío. Hoy me han puesto en otra cama y en un sitio mejor. Estoy junto a un pequeño altar del Sagrado Corazón por la derecha y un hermoso balcón en la izquierda. Por las mañanas desayuno un café sin pan que me cuesta 20 céntimos. Piensa en tu pobre nena, mi vida, amor de mis amores». Y en otra carta enviada a su cuñada, aseguraba: «El pensamiento de que pueda perder a mi Dioni, a quien tantísimo quiero, me hace llorar». La reacción de la prensa fue también inesperada. La reacción de los redactores de sucesos fueron diversas. El cronista José Montero, que era un escritor de gran prestigio, comenta que es un crimen estúpido y vulgar. Pero en general, los redactores de sucesos se posicionaron al lado de María Ángeles. Piensan que eligió mal a sus dos maridos y que ella era otra víctima y que sin esos maridos hubiera sido honrada. Para otros, planeaba la duda de si fue manipulada o manipuladora. Esta es una de las 40 asesinas reunidas por Marisol Donís en su obra. Para cometer sus crímenes, todas usaron venenos.
desde mandrágora a cicuta, pasando por belladona y las demás sustancias mortales que han sido mitificadas por la literatura desde hace siglos. El arsénico fue una de las más mortíferas y usadas, a pesar de los inconvenientes que presenta. Se cometieron tantos crímenes por este procedimiento que unos años antes el presidente del gobierno, Cánovas del Castillo, aseguró sentirse imposibilitado para elevar la petición de indulto a la reina María Cristina de Josefa Gómez, que había sido condenada a muerte por envenenar también a su marido y a una criada. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.